Ahora, si yo te digo que hay 8 películas del MCU que no superan la métrica de representación femenina en Marvel, a vos posiblemente te termine dando igual. Que irónicamente se tratan de las 8 películas que más nos han gustado, no son las más importantes necesariamente, aunque algunas sí que lo son, pero sí que nos han gustado y esto se vio reflejado en la taquilla de cada una de estas. Me causa gracia este artículo porque comienza hablando de que películas como Black Panther o Capitana Marvel comenzaron siendo logros históricos para la representación en Hollywood. Pensar que en otras épocas se preocupaban más por si las películas eran de calidad, contaban una buena historia y esas cosas que ahora ya a nadie le importa. Black Panther fue una película interesante y entretenida. Sin embargo, todos sabemos muy bien que Capitana Marvel no es más que una película justamente para, como dicen ellos, hacer un logro histórico en la representación. Una película sin gracia que gracias a las mentiras de Marvel, afirmando que iba a ser muy importante para las dos películas más importantes del MCU, es decir, Infinity War y Endgame, logró lo que logró y lo consiguió por estar entre ambas películas. Y de Marvels, entonces, se está notando que le hace falta un Infinity War y un Endgame a esa capitana para intentar conseguir algo de taquilla. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borjas de nuevo por aquí, como siempre acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Escucha el segundo párrafo de este artículo. Esto hace que sea interesante observar el MCU a través de la lente de la prueba de Bechdel, un examen diseñado para analizar la presencia femenina en una película preguntando 1. Si hay al menos 2 personajes femeninos con nombre, 2. Si tienen una conversación en la película y 3. Si esa conversación se relaciona con un tema que no sea el de los hombres. Lo que más me causa gracia es que ya sabemos que esta prueba tuvo sus orígenes en una broma, de la que ya hablamos anteriormente en el canal. Una prueba que no tiene ni el más mínimo sentido y sigo sin entender por qué alguien le daría importancia a esto. Esa tontería de que tengan una conversación y encima que no esté relacionada con el tema de los hombres. ¿Qué pretenden? ¿Que se corte la película para ver a 2 mujeres hablar por 5 minutos, no sé, del clima? En fin, vayamos con las películas en cuestión. La primera de estas es Iron Man, como no podía ser de otra manera. La película del 2008, que si hubiera salido mal no tendríamos nada del MCU, o por lo menos sería bastante diferente a lo que conocemos. El problema acá, según afirman estas personas, es que el personaje de Pepper y el de Christine son los únicos personajes femeninos, y cuando hablan es simplemente para hablar de Tony. Y bueno, resulta que la película es de Tony Stark, convirtiéndose en Iron Man. No sé qué es lo que estaban esperando. La otra que mencionan es El Increíble Hulk, en donde comienzan afirmando que es una de las películas más olvidables del MCU. Disculpa, hermano, quizá la película no fue la hostia ni nada de eso, pero prefiero mil veces este Hulk y este Bruce Banner, el que vimos en esta película, que esa cosa que hizo Mark Ruffalo, ni hablar de la evolución que tuvo ese Hulk en el MCU. Me causa gracia porque dice que la película se trata de Banner y Betty, siendo que Betty se encuentra todo el tiempo intentando mantener la calma de Banner, para que no se transforme en un monstruo que podría matarla. Y escucha esta parte, dice: nunca se reconoce el paralelo sorprendente aparente que se hace con la violencia doméstica. O sea, vos me estás jodiendo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Se sabe perfectamente que Betty es uno de los puntos débiles de Hulk. El gigante es capaz de dejar todo por ella, tanto él como Banner aman a Betty y jamás la lastimarían a propósito. Es más, me atrevería a decir que, en muchas ocasiones, Betty es un personaje muy interesante, bastante poderoso, siempre y cuando sea bien llevado a la pantalla, debido a que se podría decir en cierta medida que tiene el control de Hulk. Después clavan a Capitana América, el primer Vengador, y escucha lo que dice este párrafo. Peggy es el único personaje femenino nombrado, por lo que la película técnicamente no pasa los 3 elementos de la prueba, pero pocos negarían el impacto cultural de Carter como una mujer empoderada con una personalidad compleja y definida. ¿Impacto cultural? Pero si hasta le quisieron hacer una serie y tuvieron que cancelarla porque nadie quería verla.
Y no es por ser mujer, es porque era una mierda. Carter no tiene nada de empoderada a menos que el guión así lo diga. Como en el multiverso de la locura, que Wanda, la bruja escarlata, que es capaz de tomar a Reed Richards y a Charles Xavier y destruirlos en segundos. Dos de los personajes más inteligentes y poderosos presentes en ese momento, y a la Capitana Carter le tomó una vida eliminarla en comparación. Son una joda. Los Vengadores es otra de las películas que no pasa esta absurda prueba. Acá comentan que a pesar de que estuvo Pepper, la Viuda Negra y Maria Hill, el problema es que justamente ninguno de estos personajes conversa entre sí. ¿Y de qué van a hablar? Convengamos que Loki estaba intentando invadir el mundo con una raza alienígena, nos importa poco y nada si tenían algo de qué hablar. Queríamos ver a los Vengadores hacerle frente a dicha amenaza y me encanta cómo termina justamente esta parte, que dice que presentó 3 fantásticos ejemplos de personajes femeninos fuertes en un importante éxito de taquilla de Hollywood. Qué curioso, ¿no? Porque si de esa ecuación sacás a la trinidad del MCU, ¿qué hubiera quedado? Ah, sí, ya sé, de Marvel se hubiera quedado. Hombre Hormiga o Ant-Man, como quieras decirle, también se encuentra en esta cosa rara. No fue una película sumamente exitosa, pero le fue bien y ciertamente Paul Rudd cae bien. Es muy buena onda. Nuevamente no pasaría la prueba porque Cassie y su madre Maggie hablan, pero lo hacen en una discusión subtextual sobre el propio Scott, y quizás sea porque la película se llama Ant-Man y se trata sobre, bueno, Ant-Man, no sé, te la tiro. Y justamente es Paul Rudd quien es Ant-Man, ¿cierto? La otra es Doctor Strange. Comentan que el anciano fue memorable como el mentor de Strange. Dicen que no pasa lo mismo con la doctora Palmer, que tuvo una presencia femenina desequilibrada, y quizás sea porque estaban demasiado enfocados en contar, nuevamente, la historia de origen del personaje principal, que es Doctor Strange, en teoría. Si no, fíjate cómo le fue al multiverso de la locura por quitar como protagonista a Doctor Strange. Pero bueno, sigamos con la segunda posición que ponen en este top, que es Thor Ragnarok. Te puede gustar más o menos, pero dentro de las películas de Thor, a mí es la que más me gusta en términos generales. Que no significa necesariamente que crea que es buena, siempre dije lo mismo, Thor es uno de los personajes que se merece mejores películas. Acá dice que Hela se convirtió en uno de los mayores villanos de la franquicia y que Valkyria destacó como héroe y fue un soplo de aire fresco cómico. El papel de Hela me gustó, me pareció interesante e incluso en parte hasta relativamente entretenido. Sin embargo, debo decir que Valkyria no me gustó en esta película y no me gusta como personaje. Me cae demasiado mal, me parece una pelotuda y me gustaría no verla nunca más en el MCU. Y para ponerle una cereza en el pastel nos encontramos con Spider-Man Lejos de Casa. Para mí no es lo mejor de esta nueva trilogía. Comentan que sus personajes femeninos son meras extensiones de los hombres con los que estaban asociados. Ahora, esto va para todas las películas en cuestión, a ver si lo puedo explicar de una forma que se entienda. Cada película que vimos anteriormente tenía un título y antes se hacía justamente eso, darle protagonismo al personaje que le daba la razón de ser a la película, ¿cierto? Entonces, es más que evidente si analizamos en las situaciones en las que se encontraban en cada película que el protagonista de dicha película estaba en el centro de todo el caos o problemas que la película planteaba. ¿De qué otra cosa se supone que tendrían que hablar entonces? Es evidente que todas las escenas y conversaciones que se tengan sirven para hacer avanzar la trama y de una u otra forma tienen que estar vinculadas al protagonista o al villano para intentar hacer que la cosa avance. Ahora de The Marvels no dicen una mierda, ¿no? Porque tenemos a 3 heroínas y a una villana, un Nick Fury que parece que hace cameos esporádicos para alargar frases de mierda. ¿Pasó la prueba de algo esa película? De esa película horrible no se dice nada de esta clase de cosas porque claro, la representación femenina es muy importante y todas esas cosas. No, gente, la representación no es importante. Nada de eso es importante. Porque es cine, señores. Porque la idea detrás es entretener y nada más que eso. No existe otro motivo por el cual se tendrían que hacer películas de superhéroes, por lo menos. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón. Y tu comentario, que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.